Estoy hablando de César Nakazaki. Doctor Nakazaki, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando, gracias. Supongo que de todo lo que está viviendo usted, algunas reminiscencias de cosas del pasado tendrá, pero hay novedades, hay cosas inéditas que no habíamos visto antes. Un allanamiento en la Fiscalía, por ejemplo, me llama mucho la atención. Incluso anoche misma esta intervención del fiscal de la Nación, señor Villena, un pronunciamiento poco tiempo después de que se anunciara en un proyecto de ley que ni siquiera se ha todavía formulado, pero asociado al congresista Montoya, que lo ha reivindicado. De todo lo que ha vivido estas últimas semanas, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? No porque sea lo más importante, sino porque le parece lo más inesperado. Bueno, primero la situación de caída libre del Ministerio Público, crisis que por cierto comenzó con los CNM audios, ¿no? La crisis, el descabezamiento de la Fiscalía Suprema no comienza ahora, comienza ya hace algunos años, pero ahora tiene un momento de crisis muy profunda y paradójico, porque parecía que Patricia Benavides y la persecución penal que lidera contra el presidente Castillo parecía que levantaba al Ministerio Público, pero fue un subir para tener una caída tremenda. Entonces, en esta crisis, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Congreso, encontramos que casi el 80% del sistema de justicia, gracias a Dios, no el Poder Judicial, se encuentra en un terremoto profundo. ¿Cuál es el origen de esta conflictividad? Algunos creen que es la inminencia de los juicios a personalidades políticas de primer plano, porque uno de los argumentos que se ha utilizado es que están haciendo correr el riesgo a esos juicios, sobre todo si se separan a los fiscales. Y si vamos a encontrarnos en esos juicios con fiscales que no estarán empapados suficientemente en casos que vienen preparándose e investigándose desde hace más de 6 años. Cuando hubo la crisis del sistema de justicia en el gobierno del presidente Fujimori, Montesinos había construido un aparato sólido que podíamos llevarnos a una conclusión que desde afuera se rompen las estructuras de justicia, tanto del Poder Judicial, el Ministerio Público, etc. Yo lo que creo es que personas interesadas, porque evidentemente muchos no querrán ir a juicio, como bien dices, pero aprovechan una crisis interna. Para mí es una lucha intestina entre grupos de poder del Ministerio Público, en el tema del Ministerio Público, lucha de bandos, de grupos de interés dentro del Ministerio Público, aprovechando que no hay cabeza, porque si no hay Junta de Fiscales Supremos, no hay cabeza. Sí. Entonces, aprovechando que no hay directorio en la sociedad, se hace lo que se quiere. Y eso termina poniendo en peligro la estabilidad de los equipos de especiales, y al perder estabilidad los equipos especiales, los juicios evidentemente entran en peligro. Pero con la tingencia que ahí hay jueces. Claro. Por eso, como la crisis no alcanza al Poder Judicial, no, puede salvarse esa situación. Ahora, si los 5 jueces supremos que existen, una inhabilitada, los fiscales supremos. Fiscales supremos. Si los 5 fiscales supremos que hay son destituidos, como propone en el proyecto asociado con el señor Montoya, ¿cuáles son los fiscales que van a poder intervenir en ese juicio? Eso demuestra una de las varias razones por las cuales ese proyecto, en el caso que se concrete, no tendría ningún sentido, porque no viene previo de un análisis. Si yo quiero cambiar un equipo, tengo que tener preparado. Por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia se van a llevar una gran sorpresa, porque si descabezan a la Junta Nacional de Justicia, y los que vienen, los suplentes, sí, no van a generar ninguna diferencia. Lo digo desde ahora con toda claridad. Pero son solamente 4 suplentes, porque este es que tiene más de 70. Pero no voy a la cantidad, sino a la calidad. O sea, no es que a Paolo Guerrero lo va a reemplazar un goleador, eso no existe. En la Junta Nacional de Justicia los suplentes, con todo el respeto que me merecen, no tienen nivel. Como no lo tienen los titulares ahora, tampoco lo tienen nivel. Y no se han puesto a pensar, en el caso del Ministerio Público, ¿quiénes serían los fiscales supremos? Uno, que reemplazarían, dice que son los adjuntos. Hay adjuntos de adjuntos. Provisionales, ¿no? Hay adjuntos de adjuntos. Decir que está garantizado que si suben los adjuntos de fiscales supremos se soluciona el problema es falso. Y segundo, el problema no solo está en la Fiscalía Suprema. El gran problema del sistema de justicia en lo que es Ministerio Público es falta de logística.
están las fiscalías especializadas totalmente abarrotadas, superadas, desbordadas en trabajo. Entonces no se ha hecho un análisis. Si realmente se quiere corregir al Ministerio Público, no es solamente descabezando a los pocos fiscales supremos que quedan. ¿Cómo ha reaccionado usted ante la renuncia del miembro de la Junta Nacional, Henry José Ávila? La saludo porque hace muchos años se perdió la práctica que cuando una autoridad era cuestionada, me hace acordar siempre al ministro de la Jara, del 81. Del gobierno de Belaúnde, un cuestionamiento que un niño había muerto. El padre de su colega Ernesto de la Jara. Él renuncia. Hace años no hay esas renuncias. O sea, por una parte lo saludo, pero por otra parte ya mi experiencia de penalista me hace oler que creo que se están previniendo un fuego que se le va a venir al doctor Ávila. ¿Qué le dice su experiencia de penalista sobre el caso Cerrón? Tenemos algunas confesiones recientes atribuidas a Jaime Villanueva. Siempre hay que poner todo esto, naturalmente, bajo la duda metódica, pero sostiene que ha mantenido conversaciones a través de una mensajería encriptada con la fiscal de la Nación. Sea esto o no, es evidente que el señor Cerrón ha jugado y sigue jugando un rol importante, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona como él pueda permanecer prófugo durante tanto tiempo? Así como era muy difícil instaurar persecuciones penales al gobernante de turno en el caso del presidente Castillo, Cerrón lidera una fuerza política. Y lo que evidencia es que, en este caso, la policía no tiene la fuerza necesaria para poder cumplir, ejecutar los mandatos de prisión preventiva, de captura que tiene Cerrón, y por tanto hay debilidad institucional para capturar a quien es un líder de una fuerza política y que sin duda se basa de ese poder para que hasta ahora haya impunidad y aparezca en una fiesta con compañeros de promoción burlándose. Es una burla. Es una burla, ¿no? Definitivamente. Ha mantenido una fiesta, es cierto, vía internet, vía y la hace ¿no? pública con un propósito evidente de burla. ¿Y se burla de quién? De sus perseguidores. ¿Cuán seguro se debe sentir Cerrón para burlarse de esa forma? Decir que sigue en el Perú, aparentemente por la fiesta, sí, seguiría en el Perú. Y decirle a sus perseguidores, si es que realmente lo están persiguiendo, acá estoy y no me pueden capturar. Otros temas recientes, aunque es cierto que no se ve cuándo ha sido hecho el video, también tienen la suficiente astucia como para sacarnos ese video viejo y hacernos creer que de ahora. Un buen apunte. Y podría ser, ¿no? Entre otras cosas, entre temas de los últimos días, ha habido el caso Toledo. Su abogado, un señor Aldea, Paolo Aldea me parece, sí, había presentado una demanda ante el Poder Judicial para que se contabilice los años que Toledo estuvo, los meses, perdón, estuvo detenido en Estados Unidos, que según él, añadidos a los que ya lleva acá en el Perú, completaría el año y medio impuesto. Y la justicia respondió rápidamente que no. ¿Cuál es la doctrina sobre el tema? Hay para dos posiciones ahí. La primera posición, decir que no se puede considerar la detención de Estados Unidos porque es una medida cautelar de arresto pre-extradición, no propiamente una prisión preventiva. Entonces se trata de otro tipo de detención, como que el tiempo de la detención preliminar en el Perú no se considera para la prisión preventiva. Entonces, esa postura existe. Detenido por otra razón. Así es, otro motivo. Ya. Entonces, como son detenciones por distintas causas, no se suman. Ya. Pero si uno entra a un análisis de fondo, el arresto pre-extradición, o sea, el motivo que se le pueda privar, el motivo para que se le pueda extraditar a Toledo, para pedir la extradición a Toledo, son las prisiones preventivas. Si a una persona se le abre proceso sin prisión preventiva, solo con comparecencia no se le puede pedir extradición. Solamente se pide extradición a los procesados con prisión preventiva. Entonces, si se va a un análisis de fondo, se puede sostener que el tiempo de detención que estuvo en Estados Unidos puede ser atribuible a la prisión preventiva. Por eso es que creo que daba para las dos posiciones. En este caso el abogado ha presentado su queja en buena cuenta ante los Estados Unidos a través de la embajada. Podría suceder que el país activo en la extradición diga, oiga, yo le he extraditado a la base de estas reglas. No creo. Creo que llegó a irritar a todo el mundo en Estados Unidos. Y a Estados Unidos no quiere saber más. Sí. Bueno, preguntándonos sobre otros temas de los últimos días, caemos siempre con el personaje de Jaime Villanueva.
¿Lo ha conocido usted? ¿Ha tenido noticias sobre su actividad? Porque lo que llama la atención es que él había estado en la Fiscalía, fue expulsado por Pablo Sánchez por conducta impropia, trabajó con Pedro Castillo, con la campaña y con el ministro Chero al menos, y regresó. Lo que pasa es que él es personal administrativo. Y quienes somos litigantes, no tiene que ver solo conocemos a los fiscales, que dicho sea de paso, los supremos no les gusta litigar mucho. Por ejemplo, a Chávarri yo nunca lo vi en un tribunal. Ya, manda siempre a Pablo Sánchez sí lo veía. Ya. A Chávarri yo nunca lo he tenido tantos años de abogado y nunca lo he tenido a Chávarri litigando en algún sitio. Entonces, si muchas veces no conoces al fiscal, a los mucho administrativos... Menos, ya. Y las funciones que hoy sabemos que ha ejercido Villanueva, ¿le parece bueno, es que algo imaginable? Si lo que dice Rafael Vela, y yo lo asumo que es cierto, la fiscal de la Nación lo ubicó como su representante, cualquier problema que haya, no dice hablen con el fiscal supremo tal, dicen hablen con Villanueva, entonces le dieron tal poder, él era el asesor o era el representante de la fiscal de la Nación según los testimonios, entonces no me llaman la atención los hechos que está contando. A propósito de Rafael Vela que usted ha mencionado, había una investigación abierta sobre él por el fiscal de la Nación y ahora, ayer hemos tomado conocimiento de una indagación, ¿no?, que la Fiscalía ha hecho saber, creo que es... Una averiguación previa. El fiscal Chinchay, usted dice averiguación. ¿Qué estatuto tiene exactamente el procedimiento que se inicia? No es investigación. Lo que pasa es que en la práctica, porque no está regulado en la ley, cuando el fiscal no está decidido a abrir investigación, hace ciertas indagaciones, pero sin abrir investigación preliminar todavía. Esas indagaciones previas son la averiguación de la cual se está comentando. O sea, no tienen el estatus de investigados. Pero igual tiene que anunciarlas y formalmente llevarlas a cabo. No puede indagar sin hacer el anuncio que ha hecho. No, yo creo que eso lo ha hecho por la connotación social que tiene el caso, ¿no? Formalmente, uno debe enterarse de la existencia de las investigaciones preliminares. Cuando se inicia la investigación, se inicia el caso penal. No, acá no se inicia previo, un caso penal. como es la indagación. Claro, ese normalmente es un tema interno que hacen los fiscales. Nunca se anuncia. Este es el primer caso que se anuncia de averiguación previa, que sepa. Es por eso que ha generado una confusión. Y ha dado lugar a que algunos crean que ya estaban investigados. Sí. Ahora, si es indagación... Pero el fiscal de la Nación anunció que iba a hacer esas diferencias, Cuando hizo público que iba a haber investigación preliminar en otros casos dijo que iba a hacer averiguaciones previas. Ya. ¿En qué añade la indagación que se ha abierto a la investigación que ya estaba abierta de la parte del fiscal de la Nación contra el señor Vela, por ejemplo? Temas distintos. Temas distintos, porque lo que ya se está investigando no puede haber averiguaciones previas. Lo que se está investigando se indaga dentro de la propia investigación. Acá se trata de hechos que... Hay investigación cuando creo que el hecho es aparentemente delictivo. Cuando no tengo claro si el hecho tiene apariencia siquiera de delito, hago la averiguación previa. No me queda claro si es un posible delito. La indagación se ha abierto a Rafael Vela, a José Domingo Pérez y al periodista Gustavo Gorriti, que usted debe conocer, hace años, porque ha tenido que ver con el proceso a Fujimori, en el cual usted fue defensor. Sí, claro. Él, naturalmente, contribuyó con sus investigaciones para establecer los hechos que la denuncia a Fujimori supuso, pero además... fue tema importante, puesto que una de las razones por las que fue condenado Fujimori es el secuestro agravado. Lo tuve de testigo en el juicio. Sobre su propio secuestro agravado, ¿no? Dice, ¿qué le parece que se haya unido a Gorriti junto a los otros dos fiscales en esta indagación? Es el hecho que los vincula, ¿no? Porque en el caso de Villanueva, como son tantos temas, se han diferenciado temas que tienen apariencia de delito y temas que todavía hay que esclarecer si tienen apariencia de delito. Uno de esos temas es qué rol habría tenido Gustavo Gorriti en las investigaciones en los casos que siguió el grupo Lavajato. Entonces, ese tema todavía no está claro si tiene apariencia de delito. Y por eso es que los investiga a los tres. He leído en la pluma de Ricardo Uceda, que no desborda de simpatía, me parece, por Gustavo Gorriti, que no ve él que hayan visos de delito en los hechos que se han atribuido a Gorriti. Yo coincido que es un tema debatible completamente, porque las alianzas entre los fiscales y los periodistas para sacar adelante sus investigaciones
podrá ser un método no ortodoxo, porque no está previsto en la ley que hay ese tipo de alianzas, pero no es un delito. Pero no es un delito. Y se han hecho desde que usted, en los años 90... Desde que tengo uso de razón en la abogacía. De acuerdo. Por otra parte, hay algo que da lugar a muchas interrogaciones. ¿Por qué es que hay varios capítulos de las confesiones de Villanueva? Varios, digamos, sí, capítulos, digo, sale un documento una fecha, después otro, ya van 4, me parece. Y además en una doble calidad diferente, porque algunos de estos documentos son él como testigo y otros como colaborador eficaz. Y en ambos casos no está sometido a las mismas reglas, porque como colaborador eficaz no puede mentir, pero como testigo sí. Lo diferencias muy bien. Tengo entendido que todo lo que se filtra es el testimonio que dio en la Fiscalía Suprema en lo penal, que se le encargó al fiscal Avia que tome la declaración. Tengo entendido que nada se ha filtrado de la colaboración eficaz. Entonces, eso es lo primero que para mí me llama la atención. A mí me llama la atención, uno, que donde uno da una declaración sábana sobre todos los temas que conoce, es en las colaboraciones eficaces, no en los testimonios, porque en los testimonios a uno lo llaman por un tema específico. Yo estoy investigando a César Nakazaki por ladrón, entonces llamo a testigos que hablen sobre César Nakazaki si es ladrón o no, no si César Nakazaki fue contrabandista o si existe otros delincuentes. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, que si hay un colaborador eficaz, el único fiscal que puede decidir cuándo se utiliza la información, y más aún cuándo se hace conocer, es el fiscal de la colaboración. Entonces, hay un gran desorden en cómo se originó el testimonio de Villanueva y en cómo se le usa, porque evidentemente hay una filtración masiva por capítulos que responde a la lógica de esa filtración, que es ir generando enfrentamientos a distintos grupos, políticos, fiscales, periodistas. Entonces es evidente que hay una estrategia que no logro entender. Hay una estrategia de quien filtra. Esa filtración no es gratuita, no es casual, que un día van descubriendo una cosa y otro día otra cosa. ¿Quién filtra? ¿Quién puede decir cuál es el espectro de los Tiene posibles? que venir de la Fiscalía Suprema donde se dio esa declaración. Entonces, la fiscal... ¿Pero quiénes hay ahí? ¿Quiénes hay en esa oficina? ¿Quiénes está la fiscal suprema Delia Espinosa, que sería la líder. Pero que no interroga tampoco ella directamente. Pero es la líder, sí. Es la que marca. Sí. Hoy día yo veo una filtración, al otro día los tengo colgados a todos. ¿De dónde salió esto? Si es que realmente tengo el propósito que no se filtre. Había que lo manejó, pero él pues no manda ahí, ¿no? Él es un ejecutor. Entonces ella es la que tiene que explicar. Pero hay otro personal administrativo. Pero no han pedido medidas cautelares. Normalmente, ¿dónde era que los fiscales dribleaban la responsabilidad? Cuando pedían una medida cautelar al Poder Judicial y decían, bueno, ya de repente no somos nosotros, está salido del Poder Judicial. Pero acá no, acá es un testimonio que no ha salido formalmente a ningún lado. Deduzco, porque no se conoce, que lo haya comunicado a la Fiscalía de la Nación. Pero cuando el fiscal de la Nación recién ha reaccionado, ya toda la filtración se habría producido. Ya la prensa tenía esta declaración por lo menos 2 semanas antes que el fiscal de la Nación diga esta boca es mía. Entonces, la responsabilidad de la filtración, las explicaciones del caso, tienen que venir de la Fiscalía Suprema. ¿Es un delito filtrar documentos de este tipo? Cuando es colaboración eficaz, sí es delito. Acá lo que serían infracciones administrativas. Pero de eso no tenemos. Colaboración eficaz. No, porque no viene de colaboración eficaz. No, acá serían infracciones administrativas. Graves, por cierto, porque todo lo que han implicado estas filtraciones. De acuerdo. Pero hay alguien que considera útil que se difunda. Sin duda alguna. Y que pretende establecer 3 frentes enemigos, ¿no? Porque es atacar fiscales, atacar políticos y atacar periodistas. Se pelea con todo el mundo. O sea, esa declaración de Villanueva no es gratis. O sea, lo que no ha dado en la colaboración eficaz, lo termina dando abiertamente en una investigación, desbordando el objeto de su testimonio. ¿Con qué propósito? Tanto de quien le permitió dar ese testimonio, el que se prestó y obviamente quien lo filtró. ¿Qué objetivo podía tener el que lo filtró o el que permitió que fuera filtrado? Es decir, que porque usted se reducen a dos personas posibles, la fiscal Espinosa o el fiscal Avia, ¿no? El despacho, ¿no? Que hay 2 responsables. Ahora, ¿qué otras personas habrá dentro del despacho?
Lo cierto era generar enfrentamientos e inestabilidad. No veo hasta ahora, por ejemplo, ¿en qué se beneficiaría la fiscal? Yo no veo claramente en qué se quiera beneficiar, porque diría, bueno, quiero destruir fiscales, quiero destruir a Patricia Benavides, pero se llevan a Gorriti, se llevan a los de Fuerza Popular, o sea, demasiado frente. Entonces, como se ataca a tantas, pero ataco a Ecuador, ataco a Chile, hago guerra con todo el mundo, como si fuera un trotskista, ¿no? Hay que hacer una guerra. Revolución permanente. Así es, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo piensa usted que puede terminar todo este proceso? En el mejor de los escenarios, ¿cómo hacer para restablecer la credibilidad de la institución fiscal? Lo primero, y justamente porque todo esto nace irregularmente, como se trata de testimonio no corroborado, muchos de los temas que se han dicho probablemente no terminen en casos penales y hayan generado escándalos, hayan generado pedidos de reorganizar todo el Ministerio Público. La renuncia Público. de Ávila, por lo pronto, ¿no? Una serie de consecuencias y de repente no hay casos penales, porque no se ha seguido el orden de primero corroborar, luego utilizar. Y ya una vez hecho el daño, ¿qué es lo que se puede hacer? Cuando no puedes apagar el fuego, no lo avives más. Yo no buscaría una solución que provenga del legislativo y que implique tomar el Ministerio Público. Porque el legislativo no está preparado ni técnicamente. Yo preguntaría a quien ha presentado el proyecto qué estudios tiene, qué expertos ha llamado para saber cómo se reforma el Ministerio Público. Aseguro que no hay ni estudios ni expertos. Aseguro que tras ese proyecto, si existe, tras ese papel no existe nada más. Pero debe haber algunos colegas suyos que ayudan a redactar eso y que ayudan a hacerlo menos extremista. Pero no hay que asumir desde la tribuna esto, sino hay que salir a la cancha, ¿no? Hay que armar algo orgánico que permita recuperar al Ministerio Público que ya tiene varios años en caída libre, ¿no? ¿Tuvo razón el fiscal Villena de salir a hacer este pronunciamiento público anoche? Yo creo que es indispensable que lo haga porque el camino que pretendería andar, ojalá no se concrete, que se pretendería o que se anunció desde algún nivel del Congreso, no es el camino de solución. Así como sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no va a hacer que funcione, sacar a los fiscales supremos y reemplazarlos con los adjuntos, lo dejo firmado, no va a solucionar absolutamente nada en el Ministerio Público, absolutamente nada. Tomamos nota de su firma, señor César Nakazaki, y conversaremos dentro de unas semanas para ver cómo ha evolucionado esta situación, en la esperanza de que quien deba ser juzgado lo sea en las condiciones más rigurosas de imparcialidad y que no prevalezca la impunidad, porque el riesgo que estamos corriendo es eso, que todos los casos se caigan, ¿no? Por eso, desorganizar todo y pelear todo contra todo no termina beneficiando a nadie. Señor César Nakazaki, muchas gracias, que tenga un feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa nosotros después de la